Y me pidieron entonces preparar esta charla sobre medicina cannabinoidea y el sistema endocannabinoide. Vamos a empezar con un spoiler del asunto. Si me preguntan, ¿la medicina cannabinoide funciona? Yo les diría sí. Si me preguntan si la uso, les digo que no. Bien, ahora, y el dato es ¿por qué? Bueno, es lo que vamos a tratar de ver, las razones. Y la idea es que esto hubiera sido después de la charla del doctor Astaiza, que va a ser el día de mañana, que nos va a hablar de medicina basada en la evidencia. Y recuerden entonces que medicina basada en la evidencia es hacer las cosas que la evidencia dice que en verdad funcionan. Y hay varias situaciones. Primero, que esa evidencia es cambiante, en el sentido de que hay cosas que durante mucho tiempo fueron una verdad y que con el paso de los años se demostró que de pronto no era tan así. Y digamos, la gente que lleva el tiempo que yo ejerciendo, seguro recordamos que hace unos 18, 16 años, paciente que llegaba con trauma encefálico o con lesión de columna, no había chance, ya había que ponerle una dosis de succinato sódico de metilprednisolona. Necesitaban el solumedrol y el mensaje era: esa prednisolona es lo único que le va a dar algún chance de que de pronto vuelva a caminar, hay que desinflamar eso rápidamente, ya sea el cerebro, sea la columna. Y toda la evidencia y estudios que se fueron haciendo posteriores, porque hasta ese momento la evidencia era que eso funcionaba, los estudios posteriores dijeron: mira, los corticoides en trauma encefálico, sobre todo, en trauma medular todavía hay algunas duditas, pero en trauma encefálico es claro, los corticoides no solo no ayudan, sino que pueden empeorar el deterioro clínico, la evolución, el pronóstico de ese paciente. Entonces, bien, como les iba diciendo, esa evidencia, la idea es hacer cosas donde la evidencia dice que funcionan, con el problema de que, como todo en medicina, esa evidencia puede ser cambiante. Y eso implica que no podemos dejar de actualizarnos. Y el inconveniente para mí, sobre todo en veterinaria, donde hay veces tenemos casos tan frustrantes, donde con mucha frecuencia el propietario no quiere invertir, o así quiere invertir, no tenemos acceso a ciertos exámenes, a ciertas pruebas, nos vamos quedando como sin herramientas. Y siento que a raíz de esto es frecuente que los veterinarios estemos buscando soluciones mágicas, algo que nos termine de sacar esos problemas. Y bueno, lastimosamente o afortunadamente la medicina no es así, no existe un remedio mágico que nos quite todos los problemas. Y eso pasa hasta en humanos, muy de la gente sin duda, pero a mí me ha tocado ver en los años que llevo de la magia que era la flor de Jamaica, después el yacón, después el noni, y iban apareciendo cosas que eso te servía para lo que fuera, ¿sí? La cura del cáncer, para el Alzheimer, para ese todo tipo de cosas. Y bueno, sin duda, seguro tendrán ciertas propiedades, pero lo mismo, la evolución va diciendo, el estudio, la evidencia, mira, sirve solo para esto o esto. Y me parece que de pronto así entró un poco la parte de la medicina canábica en veterinaria, en el sentido de que lo empezaron a ofertar como una solución para todo aquello donde no sabía qué ibas a hacer, porque estabas como en un medio problema. Y no sé si es la palabra adecuada para decirla aquí, pero eso como que fue prostituyendo una molécula que sin duda es prometedora, pero lo que es cierto es que no es que me sirva para todo, no va a ser
una cura mágica para todo. Y el problema es que esa cura mágica para todo viene de esa falta de evidencia. Y entonces tengo colegas que me dicen, oye, ¿y no has ensayado cannabis en asma felina? Y no, nunca lo he visto reportado. ¿Por qué? No, es que a mí en asma me funciona fantástico. ¿Y cómo la usas? No, es que imagínate que me llegó un gato respirando mal, yo pensé que era asma, le puse una dosis de corticoide, no funcionó, y le hice una nebulización con cannabis. Y a las 3 horas el gato estaba respirando bien. Y desde eso todos mis pacientes con asma se van con cannabis. Y entonces eso es un nivel de evidencia 5, que nos lo hablará el doctor mañana, que es el nivel más bajo de la evidencia y es la experiencia clínica, que no es solo de ese veterinario. Si a mí eso mismo me lo dice Guillermo Couto o, como decía el doctor Molina esta mañana, si eso no lo dice el doctor Michael Lapin, por más de que lo digan ellos, si solo es porque su experiencia le ha mostrado eso, sigue siendo un nivel de evidencia 5. Porque la pregunta para este colega era, ¿y está seguro que era asma? ¿No había otra cosa que le había causado disnea a este paciente? ¿Está seguro que el cannabis marcó una diferencia en ese tratamiento? ¿No será que si no le hubiera nebulizado nada o solo le hubiera nebulizado solución salina, igual el paciente en las 3 horas hubiera estado respirando normal y el cannabis nunca hizo nada? Y entonces por eso es que la idea es ir escalando en ese nivel de evidencia. Y entonces, no me voy a meter en la charla del doctor Astaiza, pero recordemos que la idea es tratar de tener un nivel de evidencia 1 o 2, que eso implica no solo que se hayan hecho estudios, medicamento versus placebo, es decir, tengo este grupo de personas con el tratamiento y este grupo de personas con la misma enfermedad sin el tratamiento y miro si a lo largo del tiempo en verdad hay una diferencia entre ellos o no para poder achacarle eso a la medicación. Y la idea es que hayan muchos estudios de eso y dentro de todos esos estudios se analicen todos, que ese es el nivel de evidencia 1. Los metaanálisis y lograr juntar 30, 40 estudios contra placebo y mirar en todo eso cómo se comportó. Bien. Ahora, entonces, entrando en nuestro tema, que es el sistema endocannabinoide y el cannabis, lo que tratamos de hacer aquí es ver qué dice la evidencia, no qué dicen los colegas que les ha funcionado, que como les digo, es válido, ¿sí? Pero su nivel de evidencia es bajo, y más complicado, y esto para mí es un problema, no es qué dice la empresa que vende el producto. Y no es solo el cannabis, es cualquier molécula, por más multinacional que sea, que viene Bayer a decirme que esto funciona de esta y esta manera y por eso no lo puedo dejar de usar, nos vamos a lo mismo, muéstreme la evidencia de lo que usted me está diciendo es verdad. Entonces, como les digo, lo que tratamos en esta charla fue de profundizar al día de hoy qué dice la evidencia del cannabis. ¿Sí? Que como les adelanté la conclusión, si me preguntan si sirve, les digo que sí. Si me preguntan que si lo uso, les digo que no. Bueno, ya vamos a ver por qué. Y entonces, ese sistema endocannabinoide es un sistema que particularmente es de un descubrimiento relativamente reciente. Sí, se sabía de él desde los años 40, pero digamos que se profundizó a partir de los años 80. Eso es relativamente reciente para lo que se conoce de la evolución de la medicina y la investigación y ese tipo de cosas. El problema es que como es relativamente reciente, todavía hay muchas cosas que desconocemos de él. Entonces es un sistema que hace que haya una intercomunicación intracelular entre distintos sistemas, entre distintas neuronas presinápticas, postsinápticas, entre distintos tejidos, se comunican a partir del sistema endocannabinoide.
y se sabe que tiene papeles relativamente importantes en el dolor, en la inflamación, en el comportamiento, el estado de ánimo, en el apetito. Bien, pero pues es igual que otra cantidad de sistemas. Por ejemplo, el sistema simpático, que se conoce desde hace muchísimo tiempo, que hace exactamente lo mismo, no las mismas funciones. Hace lo mismo que es un sistema que se comunican órganos, tejidos, células a través de unas sustancias y unos receptores que impacta todo el organismo. Y la adrenalina va y le da mensajes a las adrenales, al riñón, al corazón, al ojo, al iris, al cerebro, porque es un sistema similar al endocannabinoide. Bien, pero ojo que lo que les decía es que este sistema es tan nuevo que hay cosas que desconocemos, porque del sistema adrenal o simpático todavía hay cosas que se están descubriendo, con las complicaciones en las que los mete el doctor Astaiza cuando les da las clases de farmacología. ¿Sí? Que uno dice, ya, es que es el sistema adrenalina y su receptor. Pero el receptor es alfa 1 o alfa 2, beta 1 o beta 2 o beta 3, y de ahí empiezan a salir un poco de subdivisiones que hacen que ese sistema al final sea una cosa muy compleja. Sigue siendo la misma adrenalina, pero dependiendo de la diversidad de receptores que ocupe, hace que sea una situación bien compleja de investigar, de estudiar, de entender. Y en eso vamos con el sistema endocannabinoide, porque se sabe que no hay un solo receptor del sistema endocannabinoide, hay muchos. Y hasta ahora hay dos, que es donde más se ha profundizado. El receptor cannabinoide tipo 1 y el receptor cannabinoide tipo 2. Y al igual que el sistema adrenérgico, que tiene las sustancias propias que lo activan, como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina que producimos, el sistema endocannabinoide tiene sustancias propias o ligandos endógenos que llamamos, que son los que funcionan en ese organismo. Y la más conocida es la anandamida, pero también está el araquidonilglicerol y otros con nombres súper enredados como están ahí en la diapositiva. Bien, entonces simplemente es un sistema con distintos receptores que produce sustancias que van a activar el receptor y va a tener una función distinta, depende del tipo de receptor. Bien, ahora, ¿qué se ha descubierto? Digamos que el receptor cannabinoide tipo 1 está principalmente en el eje central, cerebro, médula espinal, y que tiene papeles importantes en dolor, en apetito, en memoria, en emociones. Y que el receptor tipo 2, que está más periférico, más al sistema nervioso periférico, tiene papeles en la inflamación, en el sistema inmune. Incluso se ha visto que los tumores pueden expresar gran cantidad de esos receptores tipo 2. Pero recuerden, todos los días encuentran un receptor diferente, distinto del sistema cannabinoide, igual que en el adrenal, que ya son alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, y van a seguir apareciendo. De hecho, ya hay subdivisiones, alfa 1A, alfa 1B, si nos queremos enredar en la uretra. Sí, alfa 1, la prazosina, pero algo más específico, alfa 1A, la tamsulosina, y empieza a volverse esto una bola de nieve gigantesca de conocimiento y de la cantidad de lo complejo que es el asunto. Y ahí hay otra cantidad de receptores que están encontrando en el sistema cannabinoide, el GPR55, el TRPV1, bueno, otros receptores que van apareciendo y que trabajan con estos ligandos endógenos. Ahora, salgámonos un poquito de este sistema cannabinoide y metámonos con la evolución, con algo bien interesante. Y es que, pues, todos los organismos vamos llevando un proceso evolutivo y de hecho prácticamente todos compartimos
receptores, ligandos y una cantidad de cosas. No solo con el chimpancé, que compartimos el 99% de todo nuestro material genético, receptores y todo eso, no solo con los perros y gatos, que es el motivo por el cual puede usar un mismo medicamento en estas especies. Por ejemplo, se sabe que en el paramesio, organismo unicelular, hay receptores opioides, mu. O sea que las amibas tienen receptores para las endorfinas, para controlar el dolor y ese tipo de cosas. Bien, ahora, como compartimos tantas cosas, en ese proceso evolutivo, las plantas han buscado algunas maneras de defenderse, interfiriendo con esos procesos fisiológicos de sus depredadores, que pueden ser herbívoros, pero que pueden ser insectos. Y de ahí es donde muchas sustancias que sacamos de las plantas tienen un impacto fisiológico en nosotros, en nuestros pacientes o en cualquier animal. Bien, y entonces de ahí, digamos, viene que la atropa belladona es una planta que produce una sustancia que ocupa los receptores muscarínicos del sistema parasimpático. Y eso lo que buscaba era alejar depredadores, que les dijeran, mira, yo soy tóxica y por eso no me comas. Pero, ¿qué descubrieron los científicos? Que producía una sustancia que se llamaba la atropina y que con esa yo podía manipular el sistema parasimpático de los mamíferos y que podía tener aplicaciones o médicas o tóxicas. ¿Sí? Pero la atropina es una planta tratando de defenderse, que produce una sustancia que es capaz de interferir con la fisiología de esos individuos. Pasa lo mismo con el Papaun somniferum, que es la amapola. ¿Ella qué hizo? Produjo sustancias para atacar el sistema endorfínico de los mamíferos y de los animales, que trabajan con la encefalina, con la endorfina de manera natural. Pero ella creó unas sustancias como la morfina, como la heroína, que o tienen papeles que pueden ser en la parte médica, en la parte tóxica o bueno, en la parte recreativa, el que se recree con la heroína. Pero de ahí vienen todos esos procesos. Y la cannabis sativa, en ese proceso evolutivo, hizo lo mismo. Oye, mira que soy capaz de producir una sustancia que voy a alejar a algunos depredadores, algunas plagas, porque produzco unas sustancias que atacan o interfieren en el sistema endocannabinoide de los individuos que me quieren consumir. Bien, y vamos a lo mismo. El humano descubrió eso lo hizo la naturaleza en millones de años, el humano lo descubrió y primero le buscó la parte recreativa, ¿sí? Y apenas ahora están diciendo, venga, esto con qué está interfiriendo, esto con qué es que está interactuando, para mirar si esto puede tener un papel interesante en la medicina, en enfermedades, en ese tipo de cosas. Pero entonces no es que esto sea algo nuevo, que esto sea algo mágico, no, es evolución de miles de años que va sucediendo con todos los sistemas orgánicos que tenemos en nuestros pacientes. Y entonces, ahorita sí, sabiendo que la planta puede tener interacción con el sistema endocannabinoide natural de nuestros pacientes, ¿para qué me podría servir eso? Y recuerden, la idea era no irnos a lo que es nivel de evidencia clase 6, experiencia de alguien, sino ya que la ciencia vaya depurando esto y nos vaya contando en verdad qué están encontrando. Y entonces, mucho salió, digamos, de este artículo, ¿sí? Posibilidades en medicina veterinaria del uso del cannabidiol, básicamente en perros y caballos. Por eso pongo a mi gato Tyson ahí como, oye, ¿y yo qué? Porque, como todo, y esto no es solo con cannabinoides, los gatos en la investigación quedan por allá en un segundo plano. Y se investiga mucho de perros y se trata de traspolar de perros a gatos, sabiendo que no tiene nada que ver,
¿sí? Pero lo que se sabe de cannabinoides en gatos es re poco. Si en perros sabemos relativamente poco y hay mucha investigación haciéndose, en gatos todavía lo que sabemos es mucho menos. De hecho, se sabe más de cannabinoides en caballos. Y aquí hay algo que a mí me parece bastante interesante. Y me devuelvo un momento. Recuerden que tenemos los receptores 1 y 2. Y lo más grande que han descubierto es que la planta produce distintas sustancias. Una de ellas, el cannabidiol, que trabaja sobre el receptor 2, el periférico. Y tenemos la otra, el tetrahidrocannabinol, ¿sí?, que actúa sobre el receptor 1. Este es el que más interesa como desde la parte recreativa, ¿sí?, de lo entretenido de la marihuana. Este cannabidiol es el que interesa sobre todo desde la parte médica, ¿sí?, sin querer decir que el tetrahidrocannabinol no pueda tener aplicaciones médicas. Bien, pero entonces aquí lo que me interesa es esto. Desde la medicina canábica se habla que tenemos medicamentos de cannabidiol puro, y para que, digamos, en Estados Unidos sea de venta libre, tiene que demostrar el laboratorio que lo produce que es cannabidiol puro. Eso implica que no puede tener más de un 0,3% de tetrahidrocannabidiol. Bien, y se ha investigado el uso del cannabidiol puro principalmente en dolor, en prurito, en convulsiones y en alteraciones del comportamiento, que ya veremos entonces si nos funciona o no. Ahora, hay otro grupo de medicamento que lo llaman como cannabidiol de amplio espectro. Y la idea es que el cannabidiol de amplio espectro tampoco puede tener más de 0,3% de tetrahidrocannabinol, pero debe tener cannabidiol, y la idea es que tenga algunos de los terpenos que normalmente tiene la planta de marihuana, el cannabis. Entonces, uno es el cannabidiol puro extraído, este de amplio espectro, cannabidiol combinado con algunos terpenos. Y por otro lado, están otros medicamentos que ya no son de venta libre, que son más complicados, que es el full espectro. Y en el medicamento full espectro la idea es que vaya el cannabidiol, que vayan los terpenos, pero que también vaya el tetrahidrocannabidiol. ¿Sí? La planta, la mayoría de la planta per se, tiene concentraciones de hasta el 12% de tetrahidrocannabinol. La normal, porque hay una manipulada genéticamente, ¿sí?, que es el creepy, que sube la concentración de tetrahidrocannabinol a 22-25%, ¿sí?, solo buscando tener más actividad recreativa. No era una función médica esa manipulación genética. Bien, pero entonces lo que se ha visto o se ha investigado con medicamentos full espectro es mirar qué impacto tiene en el dolor o en la inflamación. Bien, y entonces de aquí empezamos con uno de los primeros problemas que yo veo. Y es que hay investigaciones que te dicen, me funcionó así de bien. Y otro dice, no me funcionó tan bien. Pero uno lo hizo con un full espectro, el otro lo hizo con un amplio espectro, el otro lo hizo con un cannabidiol puro. Y entonces estos estudios casi que ya no se pueden comparar, porque prácticamente cada estudio usó una molécula diferente. Venga, que es que de pronto no es el cannabidiol, fue las mezclas y eso. Y entonces, si vos encuentras un artículo que te dice, esto va fantástico en epilepsia, y a ti no te funciona, quizás es porque el estudio fue hecho con un full espectro y vos estás usando una molécula que te venden de cannabidiol puro. Y por eso no te va a funcionar. Entonces, veo porque hay muchas aristas en esa situación. Y ya hay algunos metaanálisis en la literatura
Este fue el que quise yo traer a discutir, porque de hecho fue realizado por el laboratorio, por la Facultad de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia. ¿Sí? Entonces ellos trataron de coger un metaanálisis revisando todo lo que había en la literatura en ese momento. ¿Qué hicieron en ese metaanálisis? Buscaron artículos desde el 2014 hasta el 2024, que fue cuando salió la publicación. Bien, y entonces miren el boom que ha tenido este sistema endocannabinoide, porque encontraron 539 artículos en la literatura científica que trataban de investigar el cannabis como una posible terapia. Ahora pusieron algunos trabas, algunos mecanismos de inclusión, donde lo que esperaban es que fuera lo más científico posible. Entonces todo lo que era nivel 5 de evidencia, simplemente reporte de caso aislado, cartas editoriales y ese tipo de cosas, las sacaron. Esto no lo vamos a leer porque su evidencia es baja, y se limitaron a estudios medicamento versus placebo y ese tipo de cosas que le dan un poco más de rigor científico. Y se quedaron, para poder analizar, solo 22 artículos de perro y 2 artículos que tenían gatos como posibilidad. Y dentro de estos artículos que tenían un peso científico grande, encontraron que se investigó dolor por enfermedad degenerativa articular, se investigó control de convulsiones en pacientes epilépticos, control del prurito en pacientes atópicos, dolor agudo posoperatorio y alteraciones del comportamiento. Esta era la idea de este metaanálisis, o esto fue lo que lograron encontrar para saber si se podía investigar o no. Digamos, no lograron encontrar nada con un peso robústico grande, estadístico, sobre cannabis y cáncer. Venga, ¿cómo va en el cáncer? Bien, y entonces empecemos a ver qué dice ese metaanálisis y qué pude yo también encontrar en la literatura. La mayoría va enfocado a dolor crónico asociado a enfermedad degenerativa articular. Bueno, la verdad no sé si al paciente de esta radiografía haya algo que le vaya a funcionar, ¿sí? Tiene una particularidad, o sea, fuera de que sus rodillas están destrozadas, tiene una particularidad, y es que es una artritis erosiva, ¿sí? O sea, no es solo que se está degenerando la articulación, es que la articulación se está erosionando. Y recuerden que la artritis erosiva, casi siempre, por no decir siempre, es autoinmune, ¿sí? Y estos son pacientes que tienen generalmente artritis reumatoidea. Este era un paciente mío, Beagle, con artritis reumatoidea, que creo que es la peor cuadro de artritis que yo he visto en un paciente. Entonces el dato era, a este pobre le duele hasta respirar, miremos con qué lo podemos ayudar. Y si no me está siendo suficiente con la pregabalina, el meloxicam, el opioide, el antidepresivo tricíclico, pues ojalá fuera el cannabis el que viene a darme aquí una manito para tener a este paciente lo mejor posible. Entonces, en ese metaanálisis de pacientes con enfermedad degenerativa articular, encontraron que no solo hacían análisis versus placebo, sino que la evaluación no era subjetiva. No era solo preguntarle al dueño, ¿lo ve mejor?, sino que era basado en datos numéricos a partir de tablas de evaluación de dolor crónico. Eran estudios relativamente bien hechos. Y la conclusión es que esos estudios mostraban que el cannabis para el dolor articular crónico era mucho mejor que el placebo, o sea que si no era solo un efecto psicológico sobre el propietario, sobre el veterinario, definitivamente estaba teniendo un impacto sobre el paciente, y que algunos estudios, cannabis versus meloxicam,
encontraban que iban muy paralelos, ¿sí? Que incluso la mejoría de dar solo cannabis era muy similar a la mejoría de dar solo meloxicam. Entonces, según el metaanálisis, y al final lo daremos en las conclusiones, todo sugiere que en dolor crónico articular tiene un papel interesante y puede ser una alternativa para nuestros pacientes. Pero recuerden que una cosa es dolor crónico y otra es dolor agudo. Y esa es una charla que creo que tenemos hoy al final del día, donde no hay un solo dolor. El dolor es una cosa tan compleja y hay infinidad de dolores diferentes, lo veremos esta tarde. Y es distinto el dolor agudo. Y en el dolor agudo hicieron varios ensayos con cannabis, uno muy grande, donde lo usaban principalmente para pacientes que salían de cirugía de ruptura del ligamento cruzado, operados por la técnica de TPLO, de nivelación del plato tibial. Bien, en esos estudios no encontraron diferencia en las escalas de dolor de no hacer nada o dar cannabis. Entonces aquí empiezan algunas diferencias que podemos ir como sacando. Les digo, al final estarán las conclusiones. ¿Sirve el cannabis para el dolor? Depende. Para el dolor agudo, hasta ahora la evidencia dice que no. Para el dolor crónico, sí, dolor crónico articular. Porque tenemos pacientes con dolor crónico de otro tipo, un gato con cistitis intersticial. Es un dolor crónico de la vejiga. ¿Sirve para ese dolor crónico? No sabemos. No se han hecho estudios para decir, basados en la evidencia, de que para ese dolor agudo funciona. Ahora, encontraron algunos estudios interesantes del manejo con cannabis de problemas de comportamiento. Y evaluaron principalmente dos situaciones: ansiedad por separación y cuadros de agresividad. Aquí ya entramos en un campo espinoso. Yo de etología no hago nada y sé muy poco, pero cuando le preguntamos a un etólogo, oye, ¿qué hago con mi perro agresivo?, lo primero que te va a decir, que es lo que le deberíamos decir a cualquier paciente que nos pregunta, es ¿y cuál es el diagnóstico? Porque para los etólogos hay casi 22 tipos diferentes de agresividad. Es agresividad por dominancia, o es agresividad territorial, o es agresividad intersexual, o es agresividad por miedo, ¿sí? Porque es que eso no es así de sencillo. Es que es agresivo y venga, diagnostique qué agresividad tiene su paciente. Entonces lo mismo, aquí tratar de meter todas las agresividades al mismo saco y ver cómo se comporta el cannabis, pues ya voy perdiendo, porque tengo diagnósticos muy distintos en esos pacientes agresivos. Bien, ahora, en esta parte de comportamiento, lo que dicen los estudios es que no se sabe, porque en ansiedad por separación a algunos pacientes les mejoraba enormemente, a otros no había cambio y a otros los empeoraba. Y en agresividad pasó algo similar, algunos mejoraron, otros siguieron igual y la inmensa mayoría antes empeoraron. Entonces vamos a lo mismo. ¿Me sirve el cannabis para el comportamiento? No sé. Lo primero es diagnostica cuál de todas las enfermedades del comportamiento tiene tu paciente y seguro el cannabis va a ser útil en algunos de esos pacientes, no en todos. Pero, como les decía, como esto apenas vamos entendiéndolo y vamos medio en pañales en lo que es el sistema cannabinoide, seguramente en unos 15, 20 años vamos a tener mucha información donde te diga, para este tipo de ansiedad por separación, sobre todo en estas razas y tal cosa, el cannabis va genial. Lo que no puedo ahorita es pensar que cualquier problema de comportamiento lo soluciono con cannabis. Y hay un estudio en humanos parecido, bien interesante, para la depresión. ¿Sí? Y lo que encontraron en ese estudio es que la mayoría de gente depresiva mejoraba mucho si hacía terapia canábica.
Pero si esa persona no solo tenía depresión, sino tendencia a la esquizofrenia, tenía 3 veces más riesgo de suicidarse. Y entonces, ¿le damos cannabis a alguien que está deprimido? No sé, tiene que ser el psiquiatra el que determine si es un buen candidato para el cannabis o si antes lo voy a terminar de complicar en ese proceso. Bien, un problema que ahorita es de todos los días y es la faucitis o la gingivoestomatitis crónica felina, ¿sí? Donde la respuesta a medicamentos es muy pobre, donde la inmensa mayoría de pacientes terminan en una exodoncia total, porque recordemos que es una especie de enfermedad autoinmune disparada por el sarro dental. Y no importa que yo lo limpie a diario, hay cúmulos de sarros subgingivales que disparan esa autoinmunidad y al final, la inmensa mayoría de veces, la solución termina siendo sacar todos los dientes. Por un odontólogo, porque no hay nada más difícil que sacar un diente enfermo en un gato. Se te fractura la raíz, queda un trocito de raíz y no hiciste nada, la enfermedad va a seguir igual. Bien, pero a pesar de hacer exodoncias totales, que los pacientes mejoran de una manera absurda, hasta un 30% de los pacientes no responden a exodoncias totales y se vuelve un problema. Y entonces ensayamos con corticoides, que da unas mejorías parciales. Hay algunos artículos, igual todavía falta mucha evidencia, que dice que terapias con células madre y colabora mucho en estabilizar estos pacientes. Y obviamente hubo mucha gente que dijo, venga, ensayemos el cannabis, el cannabidiol, a ver si puede ser la respuesta en estos pacientes que no responden. Y hay un estudio grande de qué aportaba el cannabidiol en gatos con enfermedad inflamatoria asociada a gingivoestomatitis crónica, y por lo menos en esos estudios preliminares con calidad científica adecuada, la conclusión fue: no aporta nada. En gingivoestomatitis no se vio que el cannabis impacte en la evolución de estos pacientes. Y nos llega los pacientes epilépticos. Recordemos que en perros la epilepsia es más común incluso que en humanos. Hay algunos artículos que yo pensaría que no es así, pero son artículos muy serios, donde hay neurólogos que dicen que hasta el 3% de los perros son epilépticos. ¿Sí? Que el problema es que muchos de ellos no tienen convulsiones generalizadas y simplemente son otro tipo de convulsiones que no diagnosticamos. Eso lo veremos en la charla que sigue a continuación de farmacología de las convulsiones. Bien, pero bueno, sin duda la epilepsia es algo que vamos a ver con mucha frecuencia. Ahora, dentro de todos los pacientes epilépticos, se estima que hasta un 5% de ellos, algunos artículos incluso dicen que más, van a tener una epilepsia superrefractaria. Se clasifica como epilepsia superrefractaria. Y es que incluso con combinación de 3 medicamentos no se logran controlar esas convulsiones. Bien, y trataron de hacer un estudio, sobre todo en pacientes con epilepsia superrefractaria, donde les combinaban cannabis. Y la conclusión de ese estudio fue que sí funcionó. No cura la epilepsia, no desaparecen las convulsiones, pero sumarle cannabis al paciente epiléptico superrefractario que ya toma 3 medicamentos, sumarle ese 4º medicamento, tiene un impacto en disminuir el número de convulsiones. Y ahí salía un pero, y es que el estudio sugiere que lo que hizo más efecto no fue el cannabidiol, sino que fue el ácido cannabidiólico, que es otra sustancia distinta que también produce la planta. Y entonces a lo que van es que usar la mayoría de medicamentos que son cannabidiol puro
de pronto no es la mejor alternativa en el paciente epiléptico. ¿Sí? Que lo ideal es que fuera un medicamento de amplio espectro, es decir, cannabidiol más terpenos, o que quizás incluso un full espectro. ¿Sí? Y ahí ya vamos entrando a algunos inconvenientes. ¿Qué nos ofrece el mercado a nosotros para saber si le digo al dueño, cómprate este medicamento de cannabis que definitivamente nos va a funcionar en la epilepsia, o si va a ser un medicamento que no me va a aportar mayor cosa? Ahora, tenemos la dermatitis atópica. Y lo mismo, si les preguntamos a los dermatólogos, nos van a decir, sí, 3% de los perros son atópicos. No sé si serán tantos, pero probablemente sí. Bien, y algunos perros más que otros. Ahorita con la modita del bulldog francés, ¿sí? 18 enfermedades trae él o más arrastrando, genéticas que no sé si sea bueno o malo para nosotros. ¿Sí? Que todo el mundo dice que bueno, no nos falta trabajo, sí, pero a costa de un poco de pacientes que están sufriendo. Recuerden que durante 25 años el labrador fue la raza más popular en Estados Unidos. 25 años. Siempre lo que más había era labradores, labradores, labradores. 2023, 2024 fue destronado por el bulldog francés. Y hoy día la raza de perro que más existe en Estados Unidos es el bulldog francés. Y seguro nosotros vamos también ahí con un crecimiento exponencial de esa raza. Pero bueno, tenemos pacientes diagnosticados con atopía y se hicieron algunos estudios para saber si el cannabidiol podía tener impacto en disminuir el prurito. No subjetivo, no que le parece al dueño, evaluado con las tablas de prurito que manejan los dermatólogos, que punteaban, y la verdad es que el estudio dijo, ojo, que adicionarle cannabidiol al paciente atópico disminuyó entre 3 a 4 puntos la escala de prurito en estos pacientes. Entonces, hasta ahí la recomendación es, oye, sí puede ser una ayuda en disminuir el prurito. Bien, pero a pesar de que todo lo que vimos, que siempre se ha dicho es que él cumple un rol fundamental en los procesos de inflamación, no encontraron diferencia en la inflamación de la piel. Disminuía el prurito, pero la inflamación seguía. Eso es interesante. Porque si a un paciente atópico tú le pones un oclacitinib, o sea, un apoquel, o le pones un frunevetmab, un cytopoint, va a pasar lo mismo. La piel sigue inflamada, solo que al paciente le deja de picar, porque ambos, el oclacitinib y el cytopoint, bloquean las rutas de prurito, pero el proceso inflamatorio en la piel sigue igual. Por eso los dermatólogos muchas veces dicen, no es que esto sea para reemplazar el corticoide. Si yo tengo mucha inflamación, probablemente requiera unos días de corticoide para bajar la inflamación y ya lo sostengo con uno de estos productos que no permite que el prurito reaparezca y que la piel no se me vuelva a inflamar por el autotrauma y ese tipo de cosas. Bien, entonces vamos a lo mismo, no es que mira, ya no tienes que dar corticoide porque con el cannabidiol nos quitamos este lío. No, siguen siendo quizás terapias complementarias. Bien, y también el artículo dice, no quiere decir que si ya uso cannabidiol no puedo usar cytopoint o apoquel, no, pueden ser complementarios en algunos pacientes complicados, rebeldes, pueden ser una alternativa. Ahora, y la pregunta es, ¿y efectos adversos? Y esta lista de efectos adversos va muy de la mano del uso de cannabidiol.
Ahí no va mezclado con tetrahidrocannabinol, ¿sí? Del cannabidiol. Y básicamente en todos los estudios, haciendo un análisis de todos, la conclusión fue: los pacientes que empiezan terapia, hasta un 21% de ellos pueden mostrar algún grado de somnolencia, signos digestivos, principalmente vómito y diarrea, hasta un 14% de ellos, y un 13% de los pacientes en terapia con cannabidiol mostraron incremento de la ALT. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tanto le podemos achacar un efecto hepatotóxico? Hasta ahora no se sabe. Parece que eso no avanza a mayores, pero la conclusión es: no lo descuides. No es que sea algo exento de todo peligro. Así sea cannabidiol puro, es un paciente que a largo plazo requiere chequeos, y quizás donde más me debo enfocar en el hígado, en la ALT, y probablemente habrá individualidades donde tengo que retirar el medicamento, como nos sucede con el fenobarbital. Sí, el fenobarbital puede ser hepatotóxico hasta en un 2% de los pacientes, pero la mayoría, 98%, lo toleran sin problema, epilépticos. Eso implica que todos los epilépticos tengo que estarle haciendo seguimiento, porque de cuando en cuando habrá alguno que tengo que retirarle fenobarbital porque el hígado particular de ese individuo no lo toleró. Conclusiones. ¿Qué dice la evidencia? No la experiencia, no las fábricas que hacen medicamentos a base de cannabidiol. ¿Qué dice la evidencia? El cannabidiol, sin duda, a dosis de 2 a 5 miligramos por kilo día, ha mostrado efectividad como adyuvante, no como terapia única, como adyuvante a otros medicamentos en el manejo del dolor crónico, principalmente asociado a enfermedad degenerativa articular. ¿Sí? Entonces, si a mí me preguntan, ¿usarías cannabis? Yo digo, sí, claro. ¿Cuándo? En pacientes con enfermedad degenerativa articular avanzada, que ya están polimedicados y quiero aportarle algo más. Donde también se sabe que funciona para disminuir el prurito, principalmente en pacientes atópicos. Recordando que si hay mucha inflamación de piel, debo hacer algo adicional. Y que puede ir como terapia única en pacientes con no mucho prurito, en pacientes con prurito exagerado, que quizás no logro controlar del todo con el oclacitinib, con el Apoquel, o con el frunevetmab, con el Cytopoint, pues puede ser una alternativa a estas moléculas o un complemento. No quiere decir que una excluya la otra. Y sin duda puede ser una ayuda en pacientes con epilepsia refractaria y epilepsia superrefractaria, donde lo puedo adicionar a la terapia. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que generalmente la terapia recomendada en perros es fenobarbital, combinado, si no me funciona solo el fenobarbital, con bromuro de potasio, y si ahí todavía no lo logro, subirme a combinarlo además con cannabidiol. Recuerden que parece que tiene que ser con terpenos, porque no es solo el cannabidiol, sino algunas otras sustancias las que están involucradas. Sobre todo nosotros aquí en Latinoamérica, que no conseguimos sino idaimida, bueno, otra molécula que tienen los europeos, que va muy bien ahí. Bien, levetiracetam puede ir, sí, pero la verdad es que, bueno, lo discutiremos en la próxima conferencia, si fenobarbital o levetiracetam. Bien, entonces, sí, estas son las 3 situaciones donde la evidencia dice, oye, esto aquí funciona. Donde todavía es incierto, y parte del problema es no tener el diagnóstico exacto, en problemas de comportamiento. Y como digo, la experiencia lo dice, pero no hay estudios que no lo respalden, que en teoría puede optimizar, aumentar las esperanzas de vida, mejorar la efectividad de la quimioterapia.
Y en humanos le suman que a veces disminuye las náuseas de la quimioterapia, disminuye la depresión que puede dar la quimioterapia. Pero todavía es incierto, no hay evidencia suficiente para decir sí, úselo o no, definitivamente no lo use. Y la mayoría de estudios no han logrado encontrar una utilidad verdadera en el dolor agudo posoperatorio, en el dolor de la gingivoestomatitis felina. Bien, ahora y entonces lo que nos queda con lo que empecé. Si me preguntan qué sirve, sí sirve, y aquí están las razones cuando sirve. Si la uso, no. ¿Y por qué no la uso? Básicamente por esta situación. ¿Cuál es el problema? Estados Unidos evaluaron en productos de venta libre, recuerden, para ser de venta libre no puede tener tetrahidrocannabinol, eran productos de cannabidiol o cannabidiol más terpenos, y se fueron a una pet shop, cantidad de productos a base de cannabidiol, los cogieron y los analizaron. Y encontraron que ninguno tenía más del 0.3% de tetrahidrocannabinol. Eso es genial, porque si no se echan al FB encima. Listo, no, es cannabidiol, es medicinal, no hay problema. Pero encontraron que la cantidad de cannabidiol variaba entre 0 a 88 miligramos por mililitro o por gramo de la tableta. ¿Sí? Entonces, si yo quiero usar, como decíamos ahí, 5 miligramos por kilo día, pues, y el producto trae 0, pues no voy a lograr nada. ¿Sí? Pero ¿y cuánto trae el producto? Porque el problema era que la mayoría de estos productos decían 100 miligramos de cannabidiol por tableta. Y lo que ellos encontraron es que en verdad lo que tenían era entre 0 y 88. Bien, y por aquí lo que dicen es 22 de 29 productos no lograban tener la cantidad de cannabidiol que supuestamente el frasco decía que tenían. Bien, en Norteamérica, con leyes relativamente estrictas, en los laboratorios con soporte que decían, hacemos análisis de que tenga cannabidiol, el estudio externo no demostró que en verdad tuvieran lo que decían. Bien, y bueno, ahí le sumaron adicionalmente, no sé para qué, pero ellos dicen, sí, mira, y de los 29, 3 tenían mucho plomo. No sé para qué se fueron a buscarle plomo al producto, pero bueno, decían, ojo que hay frecuente productos de cannabidiol que tienen un exceso de plomo. Bien, entonces a lo que voy aquí, ¿y cuál es el problema mío? En Colombia tenemos una gran cantidad de productos de cannabidiol, ¿sí? Distintos laboratorios que los hacen, incluso algunos de ellos con pruebas que nos certifican, oye, mira que tengo un producto que tiene 100 miligramos por cannabidiol, por ml o por tableta, ¿sí? Pero no hay garantía de que en verdad eso tenga la concentración que dice, y eso es lo que me complica a mí la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que fijarse usted? Que es lo mismo que pasa en Estados Unidos. Si el permiso del medicamento dice suplemento nutricional, que eran todos estos medicamentos que analizaron acá, al suplemento nutricional lo único que le piden es que no sea tóxico. Pero las entidades regulatorias no le exigen que cumpla con las concentraciones que dice que tiene. Es decir, las normas para aprobar algo como suplemento nutricional son muy lábiles. Si la licencia del producto dice medicamento, y en Estados Unidos eso lo hace la FDA, pero entonces el que lo produce dice, necesito que me dé una licencia para este suplemento nutricional, cumple unas normas. Si él dice, necesito que me dé una licencia como medicamento, las normas son diferentes. Y en esas normas le exigen
que tiene que tener cada producto y les hacen controles, seriados y eso, la cantidad de medicamento que dicen que debe tener, ni más ni menos. Pero, hasta donde entiendo en Estados Unidos, que hay más de 100 productos a base de cannabidiol, todavía no hay ninguno con licencia como medicamento. Entonces, por eso es que encontraron esto, pero no pasa nada, porque son suplementos nutricionales que en teoría no van como medicamentos. En Colombia pasa lo mismo. Primero, fíjate que tenga licencia, que lo que yo he podido ver, 30% de los productos que venden en el país de cannabis no tienen licencia de nada. ¿Sí? Tiene de quién lo hace, la matica de marihuana dibujada y dice, dale 3 goticas y si lo ves muy dormido, bájale a 2. Y si no te está funcionando, súbele a 4. ¿Sí? No podemos esperar que eso nos digan, qué sé yo, del Pimovendán. Sí, dale una tableta, pero si se sigue desmayando, dale 2. Pero si lo ves muy enérgico, bájale a 1. No diría, pero venga, ¿qué seriedad tiene este medicamento? Dígame cuántos miligramos por kilo, cada cuánto, y yo trato de mantener eso. Bien, ahora, muchos de los productos en Colombia que tienen licencia ICA o licencia INVAMA, que en teoría la licencia INVAMA es para suplementos nutricionales o medicamentos humanos, también tienen la versión suplemento nutricional o medicamento. Y si ustedes ven, y no me voy a meter en líos con nadie, pero todos los productos de cannabis para humanos o la homeopatía tienen licencia como suplemento nutricional. Ninguno tiene licencia como medicamento, licencia INVAMA. Y si tienen licencia ICA, igual. Vienen como suplemento nutricional. Claro que las normas del ICA, sin querer rajar de nadie aquí, son un chiste, ¿bien? Créanme que no han sido pocos los derechos de petición, yo como farmacólogo peleón, que le enviaba al ICA, venga, quiero que me expliquen cómo ustedes permiten un inserto de un medicamento de uso veterinario, donde todo el mundo dice que eso es tóxico, y ustedes aquí lo autorizan como medicamento para animales, ¿sí? Como el cacodilato de sodio. ¿De dónde sacan ustedes que eso es un medicamento y que lo pueden autorizar? Y la respuesta siempre es, pasó por la mesa técnica y lo aprobó. Entonces, la verdad es que para mí, tengo mucho recelo con lo que aprueba el ICA, porque cumple unas normitas, pague la licencia y ya sale medicamento. ¿Sí? En todo el mundo es prohibido, bueno, en Norteamérica, Europa es prohibido sacar la vitamina K3 como medicamento. Ella solo puede salir como suplemento nutricional para alimentos, porque se sabe que la vitamina K3 en un intoxicado por warfarínicos antes empeora las cosas, tiene que ser K1. Y en Colombia hay 5 presentaciones de vitamina K, una es K1, 4 son K3. Y el inserto de las 4 dice antídoto para intoxicación por raticidas. Según la literatura y la evidencia, una mentira así de grande que el ICA autoriza ponerla en los insertos. Bien, pero entonces, como les digo, incluso las licencias ICA de los productos de cannabidiol para animales vienen como suplemento nutricional. Entonces, créanme que usaré el cannabis en pacientes con enfermedad degenerativa articular, en pacientes con epilepsias refractarias y superrefractarias, el día que un laboratorio me diga, mis tabletas le garantizo 100 miligramos de cannabidiol por tableta y les puede hacer las pruebas que quieras. Hasta el día de hoy no he logrado encontrar un laboratorio que certifique esa función. Bien, entonces eso es lo que íbamos a hablar hoy de sistema endocannabinoides. Si tienen alguna pregunta.